Bueno, la última clase de preparación y entrega de sermones estuvimos hablando, esto es un poquito a modo de recapitulación, estuvimos hablando de la vocación celestial, estuvimos hablando cómo estudiar, estuvimos hablando de que debes preparar un rinconcito en tu casa donde nadie te moleste. Dice Proverbios que es mejor un bocado seco y en paz que casa de abundancia con mujer rencillosa. Y muchas veces tenemos esposas que nos molestan un poco a la hora de estudiar la palabra. Es mejor buscar un rincón del tejado, dice Proverbio, para poder estudiar. Y es importante, al igual que tomar notas copiosas, abundantes. Yo tengo aquí todavía guardado de cuando estuve en el Instituto Bíblico hace más de 10 años atrás, cómo tomaba mis notas. Notas son muy importantes porque esto es lo que te van a ayudar en el futuro para poder después enseñar a otros o even poder estudiar lo que ya habías aprendido. Vimos el primer punto acerca de la homilética, lo que significaba la homilética, que básicamente es racionamiento, una plática, y vimos las citas bíblicas. Vimos también que en estos últimos tiempos muchos hombres han estado muriendo, y ¿quién iba a continuar en el ministerio? ¿Quién iba a poder enseñar a otros? Y bueno, esa respuesta es ustedes. Son los varones que Dios llamó para poder continuar este ministerio. Nos quedamos en el punto número 6, que dice allí, tienen ustedes la lista de lo que es llenar espacios en blanco. Y el punto número 6 dice que cada creyente tiene la admonición bíblica. Y si buscamos nuestras Biblias, en Marcos capítulo 16, verso 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta admonición incluye también a las mujeres. Solo que las mujeres, como ya ustedes saben, no se les permite ser pastoras. No existe un solo récord en la historia de la iglesia primitiva donde una mujer haya sido pastora. Siempre se habla de pastores varones en la Biblia. ¿Qué versículo dijiste? ¿Marcos qué? Es Marcos 16, 15. Sí, aquí está. Marcos 16, 15. Este mundo en que estamos viviendo, en iglesias modernas, el pastor tiene una pastora, su esposa. Y a veces nosotros bromeamos con Claudia y decimos que es la pastora. Pero dice la Biblia, la mujer calle ante la congregación del hombre. O sea, dice, no permito a la mujer enseñar al varón, ni tomar autoridad sobre el varón. Eso no lo inventé yo, eso está en la Biblia. Y nos aplica a nosotros, por lo tanto debemos seguirlo. Ahora todo el mundo, en este movimiento feminista que hay, las mujeres quieren siempre tomar autoridad y quieren siempre ser pastoras y tener cargos importantes en el gobierno y en las escuelas y en los trabajos, y muchas veces incluso somos dirigidos por mujeres. Esa no es la idea bíblica, ni es lo que Dios instituyó. Pero este mundo está siendo gobernado por Satanás, y por lo tanto así va a ser. Así ha sido en los últimos años, así está pasando ahora, y así va a continuar hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. Vamos hoy a ver 6 pasos que un hombre, y estamos en el punto número 7, vamos a ver 6 pasos, y ahí están las citas bíblicas
Les dije que íbamos a estarla leyendo. Lo primero que hay 6 pasos que el hombre tiene que seguir para llegar a ser un ministro del Evangelio. No importa la capacidad, no importa si este hombre va a ser un pastor, un evangelista, un misionero, cualquier cosa, incluso ministrar en las calles, que supuestamente debe ser tu primer púlpito. Pero si no sigue estos pasos, un hombre nunca va a poder enseñar a otros. Porque lo primero que un hombre de Dios tiene que tener es ser salvo. Y hoy las iglesias modernas están llenas de hombres parados aquí arriba que no son salvos. Amén, sí. Entonces, ¿qué podrá salir de ahí? Si lo primero que tienen que tener es a Cristo en el corazón y no lo tienen. Lo segundo que tiene que tener un hombre de Dios es un llamamiento. Y hay muchas maneras en que Dios te llama. Vamos a buscar 1 Corintios 1:26. Si alguien lo tiene, primero que yo que lo lea. Dice así, 1 Corintios 1:26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Amén. Y esto es lo primero que tiene que tener un hombre de Dios. Es la vocación, es el llamado. En inglés, the call. Tú tienes que saber a qué Dios te llamó y qué es lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Está bien? Lo segundo es el entrenamiento. Aquí en Deport tenemos otra cita bíblica, 2 Timoteo 1:9. El cual nos ha salvado, ahí está, salvación, y nos ha llamado, ahí está, llamamiento, con santa vocación. No es cualquier vocación, es una vocación santa, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es importante el llamado, es importante la vocación. Ahí mismo seguimos el próximo paso, que es el entrenamiento, y estamos en 2 de Timoteo, ahí mismo el próximo capítulo, el capítulo 2 y verso 2, y dice: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. No se concibe un hombre de Dios, un pastor, que no esté capacitado, entrenado, que no sea idóneo a la enseñanza. Tú tienes que estar siempre dispuesto a enseñar a otros la palabra de Dios. Si no, ¿cómo vas a cumplir con el llamado de Dios? ¿Cómo vas a cumplir con la monición divina de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? Tienes que tener un entrenamiento. Mira, Titos 1:5. Porque esta causa te dejé en Creta, es a saber, para que corrigiese lo que falta y pusiese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo está dando una orden, un mandato de poner ancianos
como yo te mandé, en cada ciudad, para que corrigiesen las cosas que faltaran y enseñaran a otros. El próximo paso del llamamiento de un hombre de Dios es la fidelidad. Si no hay fidelidad, de nada sirve. 1 Timoteo 1:12. Gracias doy al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Si él no hubiera sido fiel, él no hubiera sido puesto por el ministerio por Dios. La única manera que Dios te pone, recuerda cuando Roberto decía de que él no pone a nadie, solamente es Dios quien pone. Él pone y él quita. Igualito pasa con los reyes de la tierra. Él quita y pone reyes. Y así mismo pasa con este lugar. Y si no eres hallado fiel, nunca vas a ser puesto por Dios en ninguna parte. Actos 13, del 1 al 2. Hoy yo estoy leyendo todos los versos y nos estamos extendiendo un poquito porque esto creo que es el comienzo de algo muy importante. Es la base de nuestra asignatura. En las próximas clases o probablemente en los próximos puntos, yo solamente voy a poner los versos bíblicos. Ustedes los van a leer de tarea porque es muy extenso. Y es precisamente el detalle que quiero que ustedes tengan. Miren, si se dan cuenta, esto está diseñado y fue como fuimos entrenados en el Instituto Bíblico. Esto está diseñado para que hayan espacios en blanco. Por eso es que yo me tomé el trabajo de imprimirles esto. Cada espacio en blanco, yo lo tengo todo porque soy el que lo estoy impartiendo, la asignatura. Pero todo lo que está en blanco debe ser rellenado. Cada punto tiene una cita bíblica. Por eso lo hice de esta manera así, para que ustedes sepan. Ustedes no tienen las citas bíblicas allí. Ustedes lo que supuestamente deben hacer es rellenar los espacios en blanco con sus notas y con las citas bíblicas. Esas citas bíblicas en casa deben leerlas, estudiarlas, compararlas, meditarlas. De eso se trata. No todavía memorizarlas, aunque si las memorizan mucho mejor, pero es mucho contenido bíblico, muchos textos bíblicos. Hoy yo estoy leyendo uno por uno. Estos son los pasos más importantes para que un hombre de Dios siga adelante. Pero en las próximas clases y en los próximos puntos van a tener las citas bíblicas y van a tomar notas bíblicas de lo que yo estoy impartiendo. Yo recuerdo que Jeff McCarley tenía un problema serio conmigo y era con mis notas. Porque eso es otra cosa. Cuando ustedes tomen nota para entenderlas ustedes. No importa cómo se vea. Yo a veces hacía un examen y mi letra es a veces casi ilegible, no se podía entender. Como se pueden dar cuenta, mi letra a veces, eso es para entenderlo yo nomás, independientemente de que es muy chiquitica, a veces es bien complicado, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que hemos estudiado en Cuba, en una universidad, la caligrafía se nos ha destruido, porque hay muy poco material de estudio, hay muy pocos libros de texto, y te ponen en un anfiteatro con otros 100 estudiantes, está un doctor o un maestro, un profesor en el atril exponiendo la clase de un libro de texto del cual tú vas a ser examinado, y lo que tú no escribas al vuelo de pájaro, porque esa gente son una ametralladora impartiendo clases, y tienes que escribir todo para poder estudiar después por esas notas, para poder presentarte a una prueba intersemestral. O de lo contrario, ir a una biblioteca donde hay un solo libro de texto y mucha gente van a estar haciendo fila para poder tener acceso al libro de texto.
Por eso fue que a mí la letra, la caligrafía es muy mala, pero el punto es que cada uno debe tomar notas que ustedes entiendan. Yo no tengo que entender sus notas, ustedes no tienen que entender mis notas. Claro, desde luego, lo que está puesto en la pizarra, sí, yo trato de escribirlo en letra de molde y en mayúsculas para que se vea, pero el punto es que ustedes tienen que entender sus notas. Al final de la asignatura, yo les voy a entregar este mismo bosquejo que yo tengo de todo el material impartido y ustedes van a comparar entonces con las notas que ustedes tomaron con lo que está aquí escrito. ¿Ok? Y va a ser el conjunto de toda la aplicación, básicamente, de lo que tienen en el papel que ustedes escribieron con sus citas bíblicas y lo que fue impartido. ¿Ok? Nos quedamos en Acto 13. A Alvarito se le quedó el file, a mí se me quedaron los espejuelos y se me quedó mi Biblia. Tuve que tomar una Biblia de aquí del púlpito. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores como Barnabás y Simón, el que llamaban Níger, y Lucio, Cireneo, Manaén, hermano de leche de Herodes el tetrarca, y Saulo. Este Saulo era Saulo de Tarso, Pablo. Hay hombres en la iglesia de Antioquía, profetas, doctores, gentes que habían sido entrenados, que tenían conocimiento suficiente para entrenar a otros. Nuestro evangelio es paulino. Pablo dice en la palabra de Dios: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. No hay nada de malo en seguir a hombres, siempre y cuando sigan a Jesucristo y sigan el ministerio. Imitar a hombres, yo estoy orgulloso de considerarme un macarliano, como así le llaman a la gente. Ya no está aquí, él murió, pero a mí me sirvió de mucho seguir a ese hombre, ser entrenado por ese hombre. Aprendí mucho, todo lo que sé hoy me lo enseñó él. Él a su vez fue seguidor de Ruckman, Dr. Ruckman, en Pensacola, quien le enseñó todo lo que pudo enseñarnos. Hizo un doctorado en teología. A su vez, el Dr. Ruckman siguió a Dr. Jones, Bob Jones, hombres fieles, seguidores de Jesucristo, entrenados, preparados para enseñar a otros. Hay mucha gente que dicen, y eso lo oigo todos los días: no, yo no sigo a hombres, yo sigo a Jesucristo. Bueno, Pablo no era Jesucristo, era un hombre, y tú estás supuesto a seguir a Pablo acorde a las Escrituras. Por supuesto, todos tenemos defectos, problemas, todos tenemos que purificarnos cada día con la sangre de Jesucristo. Amén. Pero aún así, seguir a hombres fuertes en el evangelio, que puedan aprender de ellos, vale la pena, es una gran cosa. El próximo paso es la fortificación. 1 Timoteo 1:12, y ya lo leímos, y Judas capítulo 1, y no vamos a leer el capítulo entero de Judas, pero Judas es un pequeño libro que cada cristiano debe leer. Es imprescindible que un varón de Dios lea este pequeño libro. Tiene un solo capítulo. Es un solo capítulo de 25 versos. Y eso está de tarea. Y el último paso, que también ya lo vimos en 1 Timoteo 1:12, ya lo leímos, es el emplazamiento o el haber sido puesto por Dios. Si tú
no estás acorde a estos pasos, nunca vas a llegar a ser puesto por el Señor. Tú tienes que primero tener esa pasión, tener un llamamiento, tener un entrenamiento, ser fiel al Señor, estar fortificado en el Evangelio, estar fuerte, firme, para entonces el Señor te ponga. ¿Dónde? ¿Cómo? No sé. Él lo sabe. Y Él lo hace. ¿Ok? Dios puede llamarte, pero probablemente, posiblemente van a pasar años para que Él te ponga en algún lugar, en cualquier parte del ministerio. Cada predicador, cada pastor puesto por Dios en el ministerio, les hace falta entrenamiento y experiencia. Y la experiencia de cada varón de Dios es diferente. Pero casi siempre, acorde a la Biblia, viene con mucho dolor, mucha aflicción, mucho sacrificio. No hay otra manera. La única manera de poder servir al Señor es siendo purificado por fuego. El punto número 9, que dice allí predicar. By the way, quiero que tengan allí dos citas bíblicas que son muy importantes, y es del punto número 8. Y es Romanos 5:3. Y Santiago 1:3. Punto número 9 dice predicar. ¿Qué cosa es predicar? Y el significado de predicar es publicar, es hacer patente algo, hacer claro algo, dejar claro algo ante personas, multitudes, lo que sea. Y eso ya lo hemos visto cuando vimos aquí en Nehemías 8:8, el predicar el Evangelio. La predicación verdadera, punto número 10, utiliza la Biblia entera, usando versículos y pasajes como textos de prueba. Esta es la manera que Cristo usó. Siempre citaba las Escrituras. Él tenía un conocimiento absoluto de los rollos del Torá en aquel momento, que incluso los escribas y los fariseos se quedaban atónitos escuchándole. No se concibe a alguien que esté parado aquí adelante y que no conozca las Escrituras y que no esté capacitado de poder enseñar a otros con las Escrituras. Cuando uno enseña la palabra de Dios, debe refrenarse de exponer o explicar aplicaciones bíblicas que no aplican, valga la redundancia. ¿Por qué? Un texto fuera de contexto siempre va a ser un pretexto. La Biblia es un prisma, tiene muchos colores, irradia luz por todas partes, pero de acuerdo al lugar donde lo mires, vas a encontrar diferentes tipos de interpretaciones, independientemente de que dice la Biblia, de que este libro no es de privado desatamiento, dice nuestra versión. Quiere decir que no es de que alguien pueda interpretarlo por su propia conveniencia. La Biblia se interpreta con la Biblia. Por eso encuentran una pila de gente que se paran aquí adelante y ellos lo entienden de su manera y lo sueltan a sí mismos sin importar, y no funciona así. La Biblia hay que interpretarla con la Biblia. Tú puedes hacer un mensaje expositivo de la Biblia, o sea, de cualquier tema, con aplicaciones bíblicas, pero no usando la Biblia en aplicaciones por tu propia conveniencia. Así es que funciona.
el punto número 12 dice que la predicación debe, punto número 1, exaltar al Salvador, exaltar a Cristo. Punto número 2, evangelizar a los pecadores. 3, exhortar a los santos. 4, exponer las Escrituras. Voy a repetir. La predicación debe exaltar a Jesucristo, nuestro Salvador, evangelizar a los pecadores, exhortar a los santos, exponer las Escrituras. El punto número 13, la predicación tiene que ver más con el contenido que con el estilo o la manera que se entregue. Y quiero que me entiendan en este punto. Todo el mundo tiene su estilo. Pastor Roberto tiene su estilo. Él se para aquí y no se mueve. Él no se mueve aquí. Muchos pastores que son así. Yo no puedo estar quieto en el púlpito. Yo tengo que moverme. Es mi estilo, es mi manera de hacerlo, es mi forma. Cuando daba clases en la universidad era así también. Yo memorizaba la clase básicamente, como hago ahora con mis sermones, y caminaba. Y me iba guiando punto por punto, pero iba enseñando de esa manera. Es mi estilo, como siempre lo hice. Cada quien tiene su estilo. Hay diferentes maneras de hacerlo. Por eso este punto dice que la predicación tiene que ver con el contenido, no con el estilo o la manera de que se entregue. El punto número 14 dice, la cosa más importante es lo que tú dices y no cómo lo dices. Eso es muy importante. Lo que tú dices es lo que cuenta. No a veces en la manera en cómo lo dices. Desde luego. Tenemos que tener un poquito de sentido común, por así decirlo. No te vas a parar aquí adelante a soltar barrabasadas, a decir cosas que vayan a herir a tus hermanos. A veces hay que tener cuidado, y más aquí, donde tenemos una congregación mixta de muchas culturas, donde en tu país se dicen las cosas de una manera y en el mío de otra. Tú puedes decir las cosas que para ti son normales y en otro país es un problema. Yo un día aquí del púlpito dije que habíamos 4 gatos, porque habíamos 4 personas que en el diccionario de hecho dice que está bien aplicado. 4 gatos significa pocas personas. Es una frase, eso tiene un nombre, pero la cosa es que uno de los hermanos se ofendió y me llamó aparte y me dijo, no fue ni aparte, estábamos comiendo de afuera y me dijo, hermano, yo no soy un gato, yo soy un hermano. Digo, ok, hermano, yo no quise ofenderle, pero hay que me dice, yo nunca más he vuelto a decir que somos 4 gatos, aunque seamos 4 gatos, ahora somos 3. Pero es complicado. Debes creer lo que predicas. Las personas sabrán si lo crees sinceramente o no. Tú puedes engañar a la gente. A Dios no. Últimamente, cuando prediques, tu engaño va a ser transparente. Dice la Biblia que todo lo que está oculto va a salir a la luz. Yo no puedo predicar algo en lo cual no creo. Y cuando me refiero a mí, me refiero a cualquier hombre que se para aquí adelante. Lo que yo le predico a ustedes es porque lo creo. Lo que yo le predico a ustedes es porque lo vivo. Si no, no se lo predico. Si no, no se lo enseño.
y el que lo haga, que se atenga a las consecuencias con Dios. Pero si yo les digo en un sermón que hace falta dar tratado y evangelizar a la gente, es porque en mi trabajo y ahora mismo a la gente que me prepararon ¿cómo se llama? El desayuno ese, la tortilla esa, le di un tratado a cada uno y todo el que estaba allá adentro cogió un tratado. Yo veo cerca de 20, 30 pacientes a veces en mi oficina y cada uno se va con un tratado del Evangelio y cada uno se va predicado. Hay que vivir lo que predicas. Si yo te digo de aquí adelante que debes hacer un culto familiar cada día con tu familia, es porque cada día, entre 9 y 9 y media, hay un culto familiar en mi casa que no se puede violar. Mi horario es bien estricto. En cuanto yo me levanto a 5 y media, 6 de la mañana, me voy a trabajar. Muchas veces regreso 7 de la noche a mi casa, viendo muchos pacientes, cansados. Es el tiempo de comer en familia, de bañarse después, de hacer el culto familiar. Todo es un tiempo que se necesita y esto es un sacrificio. Lo que yo les explicaba y les contaba, y por eso hay que tener un equilibrio, un balance en la vida. Conozco varones de Dios, conozco seminaristas, pastores que perdieron su familia, perdieron su matrimonio, porque se olvidaron de todo y se metieron su nariz solamente en el libro y en su ministerio, y querían estar viajando continuamente sin preocuparse por sus hijos y su familia. Y eso no es correcto. Eso no está bien. Uno de los primeros mandatos que le da Pablo a Timoteo para un ministro, para un obispado, aquel que apetece obispado, es que gobierne bien su casa. ¿Ok? Tú tienes que tener a tus hijos en disciplina y amonestación al Señor. Es un requisito indispensable para poder pararte aquí adelante. Si tú no tienes a tus hijos en disciplina, si tú no gobiernas bien tu casa, a tu esposa, a tu familia, tú no tienes derecho a pararte en un púlpito. Eso lo creo yo. Muchos pastores los disfrazan de otra manera y los predican de otra manera, que no, que ya tú hiciste tu trabajo, pero que ya después eso queda. Yo no lo creo así. Mientras un hijo esté en tu casa, tú tienes tu responsabilidad ante Dios, y así debe ser. Yo recuerdo dos ejemplos cercanos que tenemos. El pastor Bolaño, él se entregó de tal manera al ministerio y a su evangelismo, porque era su llamado, que abandonó a su familia y perdió a su familia, perdió a sus hijos. Y cada vez que él viene y me ve con mis hijos que estoy tratando de guiar en el evangelio, me dice: te felicito, si continúa, no cometas el mismo error que yo. El pastor Jeff, antes de morir, unos días antes, estábamos jugando golf y me decía que ya no sabía qué iba a hacer con Maika, con Diana, con sus hijos, porque se le habían salido de las manos. Incluso llegó hasta pensar de dejar el ministerio, dedicarse solamente a misionero, pero no porque me enseñó ese pasaje y me decía: ¿cómo yo puedo seguir enseñando cuando yo tengo mis hijos en rebeldía? Hay que saber vivir lo que predicas y ser un testimonio, porque todo el mundo está mirando, tienes los ojos puestos en ti, y eso que tú predicas, eso que tú enseñas, es importante. Por eso es que yo les digo que necesito un tiempo para mi familia, y yo dediqué esos sábados para mi familia porque es el único día que tengo para ellos y para llevarlos por ahí, y me es complicado. Pero bueno, decidí dejarle 2 sábados a ustedes y 2 sábados para mi familia, o para cualquier cosa que necesite hacer, porque hay que tener un balance, hay que tener un equilibrio. No se puede ir a los extremos, porque se te vuelve un desastre tu casa y no funciona así.
hay que vivir lo que predicas. Tú solo, dice el punto 16, tú solo crees verdaderamente lo que conmueva a la acción, lo que te conmueva a la acción. Esto lo que quiere decir básicamente es que lo que tú crees dentro de ti es lo que te va a conmover, a incitar a trabajar por el Señor. Yo predico lo que vivo, vivo lo que predico. Creo en mi Señor Jesucristo. Fui llamado a la edad de los 12 años a predicar el Evangelio. He sido entrenado. Estoy poniendo mi ejemplo porque es el único que hay aquí, porque pudiera poner otro ejemplo, da igual. Pero aquí estuve yo 4 años, así como están ustedes, cada noche, con mucho sacrificio, muchas noches de desvelo, para tener mi maestría en teología que hoy tengo. No salió de la nada, salió con mucho sacrificio. Sudor, se me cayeron los pelos se me pusieron blancos. O sea, no es que no te estoy diciendo esto para asustarte, te estoy diciendo para que sepas lo que te vas a enfrentar. Trato de ser fiel con el Señor y de estar fuerte, aunque a veces me siento más débil que cualquiera. Y mira, no he sido puesto en ningún lado por Él. ¿Por qué? No sé. Él sabe. Yo me gradué en el 2013. Estamos en el 21. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Pablo le dijo a Timoteo, punto 17, que prediques la palabra. Eso sí lo vamos a leer. Y la cita bíblica es 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda blandura y doctrina. Cuando habla ahí a tiempo y fuera de tiempo, porque los predicadores que he visto lo ponen como que a tiempo es que estás dentro de la iglesia y fuera de tiempo que estás allá afuera en la calle. Entonces yo no sé si se refiere a eso o a la dispensación de los tiempos de la Biblia. Puede ser, he visto las dos aplicaciones y se puede manejar de las dos maneras. Se obtienen las dos aplicaciones. Aunque tendría que revisar realmente qué hay con las referencias cruzadas en ese punto. Yo lo voy a tratar de quemar a ustedes. Les voy a quemar un disco que es el Power Bible CD. El Power Bible CD nos fue entregado a nosotros por Jeff McCarley cuando comenzamos en el Instituto Bíblico. Ustedes me imagino que tengan alguna computadora o acceso a alguna computadora, los dos. Ese disco tiene acceso a muchas versiones bíblicas que pueden comparar. Tiene acceso a muchos comentaristas bíblicos a los cuales nosotros podemos leerlos, hacer comentarios, referencias a ellos, porque le voy a decir una cosa, la mayoría de los comentaristas bíblicos hoy en día no son buenos. Primero, usan versiones corruptas de la Biblia. Segundo, las aplicaciones que ponen son de su propio desatamiento, liberadamente hacen interpretaciones que no tienen ni pie ni cabeza, ni tienen nada que ver con la Biblia. Pero eso que le estoy hablando, ese DVD, ese CD, contiene nuestra versión, la 1865, con las referencias cruzadas a los cuales yo hago mucha referencia a ellos. Usualmente yo uso como comentario bíblico a la Biblia de Ruckman, que también me guío por sus referencias y por los comentarios y la concordancia que él usa, que es fantástica.
Pero ese CD, ese Power CD les va a ayudar mucho a la hora de estudiar la Biblia o preparar algún sermón, o porque ustedes eventualmente van a tener que preparar sermones aquí. Eso va a ser exámenes. Van a tener que clasificar diferentes exámenes de mensajes, expositores y temáticos, como les había hablado en la clase pasada. En fin, vamos a tener mucha tela por donde cortar. Pero Pablo le dice a Timoteo que prediques, que instes, que redarguyas, que reprendas, que exhortes. Son 5 cosas para lo que usamos la Biblia. Y lo más importante viene ahora, dice, con toda blandura y doctrina. Dice el verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón en las orejas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La gente no quiere oír la verdad. La gente no quiere oír lo que nosotros tenemos que decir. Yo tengo un canal de YouTube donde tengo, qué sé yo, a ver, no llega a 70 seguidores. Y lo tengo desde hace no sé cuántos años. Pero ves estos pastores que tienen millones de seguidores. A nadie le interesa lo que yo tengo que decir, porque ellos no quieren oír la verdad. Cuando tú predicas la verdad de Jesucristo sin tantos embelecos raros como es, cuando tú le dices a la gente que tienen que empezar a sufrir por Cristo, cuando tú le dices a la gente que tienen que tener y vivir un corazón contrito y humillado para que Dios los mire con humildad, ellos no quieren oír eso. Ellos les gusta oír el evangelio de la prosperidad, que Dios te va a dar si tú le das. A ellos les gusta oír toda esta basura del diablo. Por eso llenan estadios. Ellos no predican el evangelio de Jesucristo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. De hecho, probablemente ni sepan lo que es el evangelio de Jesucristo. Nunca esperes, el 18, nunca esperes tener aprobación, loor ni honor de los hombres. Tu propósito es y será predicar la palabra del Señor y agradarle a Dios. La palabra dice, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. No te preocupes lo que la gente piense de ti. Hace unos días el pastor me llamó y me preguntaba que si él estaba enfermo, estaba medio deprimido, y me decía que si él se moría, que si yo estaba dispuesto y que si yo estaba listo, y que yo pensaba de que lo que la gente pensara de mí. Y digo, bueno, mira, porque entonces me citó, y es verdad que Jeff nos decía que había que tener 3 tipos de testimonio. El testimonio de Dios, que es más importante, lo que Él piensa de ti, agradar a Dios. El testimonio de los fieles en la iglesia, porque te están mirando aunque no crean. Y tercero, el testimonio en el mundo, ante, tú sabes, en la sociedad. Sí. Y entonces yo le decía que yo no me había preocupado mucho por lo que la gente pensara de mí, sino por lo que Dios pensara de mí, ¿verdad? Y a veces es verdad, a veces yo no tengo pelo en la lengua, y cuando tengo que soltar algo lo suelto sin importarme nada, independientemente de que me doy cuenta a veces de que quizás haya actuado mal. Pero muchas veces vas a tener que decir las cosas como son. Muchas veces, aunque duelan, mira, ahí dice reprensión y exhortación, ¿sí? Con toda blandura y doctrina, dice Pablo. Pero lo que sucede es que muy pocas veces la reprensión viene sin dolor. La reprensión es dolorosa.
Y cuando tú tienes que reprender a alguien, mi hermano, duele. Duele de ambas partes. A veces yo no le quiero decir algo a alguien, pero se lo tengo que decir. It is what it is. Hay cosas que son difíciles, pero tienen que ser. A Dios le duele castigarlos en su corazón, le duele. Correcto, así es, exactamente. Pero nunca esperes que un hombre te apruebe. Y menos allá afuera. Tú debes buscar la aprobación de los santos, sí. Pero si esa aprobación viene con la aprobación de Dios arriba. Así funciona. El punto número 19 dice, tu primer púlpito. Y esto es interesante. ¿Cuál es tu primer púlpito? Y eso lo hemos escuchado muchas veces en este púlpito. Este no está supuesto a ser el primer púlpito de nadie, ni de Pastor Roberto, ni mío, mucho menos, que me paro aquí muy pocas veces. Este púlpito es para predicar, enseñar, exhortar, reprender, instar a los fieles. Pero los fieles no necesitan salvación. Ellos tienen a Cristo. Y el primer punto de cada hombre, ¿cuál es? Es la salvación. ¿Y cuál es la admonición bíblica de cada hombre de Dios? Es ir y predicar el evangelio a toda criatura. No es a los que están aquí adentro, los cuatro gatos, como digo yo. No funciona así. ¿Entiendes? Una de las cosas que más me siento tan realizado y tan bien en mi trabajo, by the way, ahí yo le traje un lapicero que está la dirección, el teléfono y la clínica para donde yo trabajo. Y tienen muy buenos precios para si un día necesitan por cualquier razón ir ahí. Pero una de las cosas que me gusta es que el doctor, el dueño del lugar, me da la oportunidad de poder predicar el evangelio libremente. Amén. Y en 20 años en este país, casi 20 años, nunca lo había podido haber hecho así. Siempre había tenido esa restricción. De hecho, les digo más, yo vengo de un país, Cuba, donde es comunista, donde predicar el evangelio es ilegal, es ilícito. Se llama una ley del Estado que se llama proselitismo religioso. Cuando Jeff tenía el ministerio a Cuba y trataba de pasar Biblias, el gobierno le quitaba las Biblias y lo metía en la cárcel, preso. Cuando yo traté de pasar Biblias, me quitaron Biblias, me registraban los maletines, me ponían multas, era un desastre. Yo recuerdo desde niño, porque siempre me enseñaron a predicar el evangelio desde niño. Mi abuelita siempre estaba predicando, hasta la policía le predicaba sin importarle nada. Y eso lo aprendí desde niño. Y en la escuela yo tenía una mancha, eso le llamaban mancha en el expediente. Porque tú tenías un expediente escolar, como tu récord, y entonces en grande decía así, en mi expediente, no solo en el estudiantil, sino en el laboral, decía religioso. Esa era la mancha que para ellos tú tenías en el expediente, que para mí era poder de Dios, pero para mí era un orgullo y para ellos era una mancha. Pero eso me pasó desde niño. Siempre tuve una mancha en mi expediente. Siempre estuve ilegal en mi propio país por predicar el evangelio y hacer proselitismo religioso. Eso pasa cuando estás quizás en el país equivocado o whatever. Lo que te quiero hacer entender con esto, que tenemos la gracia, tenemos la bendición de Dios de poder predicar el evangelio libremente. En mi trabajo yo puedo predicar la palabra y eso es fantástico. No hay nada que me llene más de gozo de que cada gente que sale de mi oficina sale con un tratado de evangelio, sale predicado. O sea, sabe que hay un cielo y un infierno. Sabe que si no se arrepiente van para el infierno.
y que Jesucristo es el único camino. Porque lo otro es que tengo una cantidad de pacientes de una cantidad de denominaciones increíble. Tengo budistas, musulmanes, una cantidad de evangélicos raros, eso de ahora, de los modernos, estos que se llaman la iglesia contemporánea. Tengo pares de sufrir también, tengo de todo tipo. Y trato de compartirles. De hecho, yo me doy cuenta que ellos, porque yo sé cuando ellos abren mi canal y empiezan a oír los mensajes, cuando ellos empiezan a oír lo que yo empiezo a predicar y que les empiezo a tirar, enseguida hacen así y dejan el mensaje y no lo siguen oyendo. Porque no les interesa oír. Porque no quieren oír lo que tú tienes que decir. Ellos no quieren oír. Pero sí, tu primer púlpito siempre va a ser la esquina. La esquina de tu casa, la esquina de tu trabajo, la esquina de tu escuela, la esquina. La esquina de cualquier cosa. Una esquina donde tú te puedas decirle a la gente que Cristo viene pronto y que si no se arrepienten, van para el infierno. Y eso es lo que la gente no quiere oír. La gente prefiere oír que si tú vienes a la iglesia tú vas a parar de sufrir y que tú vas a tener prosperidad. Y esa es la basura del diablo que se predica hoy en día. Y eso es lo que esperamos que no prediquen ustedes como varones de Dios. Y vamos a tener ahora, porque ya pasó una hora, 10 minutos de receso. Y vamos a ¿cómo se llama? A comer algo y volvemos a regresar para la segunda hora de clase. Y nos quedamos